Bueno, el tema 2 se llama las integrales definida e indefinida. El objetivo de este tema es que el alumno comprenda los conceptos de las integrales definidas e indefinidas y las aplique en el cálculo y obtención de integrales. Muy bien. Entonces, el objetivo de la sesión de hoy es emplear la notación sigma para escribir y calcular una suma, conocer y comprender y utilizar las propiedades de la notación sigma y algunas de sus fórmulas especiales. Y si podemos, vamos a conocer, comprender y usar los conceptos del límite de la suma inferior y del límite de la suma superior para el cálculo del área bajo una curva. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la notación sigma. La suma de n términos, el término A1, A2, A3 hasta AN se va a escribir como. Entonces aquí está la suma de A1 más A2 más A3 hasta AN. Esta suma de n términos la podemos representar a través de esta notación. Entonces esta E mayúscula está representando a una suma. Es la notación sigma para representar a una suma. Entonces aquí decimos que I, que se va a conocer como índice de la suma, va a comenzar en 1 y va a terminar en n. Y este es el término iésimo, AI. Muy bien. Entonces, dentro de esta notación tenemos que I es el índice y es el término que va a ir variando. Observen aquí, AI y empieza en 1, entonces es el primer término A1, después el segundo término A2, el tercer término A3 y el último término AN. Por eso dice que I es el índice de la suma y es el término que va a ir cambiando. Después AI es el iésimo término de la suma. Después tenemos que 1 es el límite inferior, es decir, dónde vamos a comenzar a sumar, y n es el límite superior, es decir, dónde vamos a terminar nuestra suma. Entonces, por favor, tomen nota de esta diapositiva. Entonces, nos dicen aquí que hagamos estos ejercicios donde desarrollemos las siguientes sumas. Muy bien, vamos a hacer algunos de estos ejercicios, permítanme. No. Permítanme un momento, por favor, porque se cortó un término que no quería. Listo, entonces les comparto el pizarrón blanco y ya vamos a resolver el ejercicio ahí. Muy bien. Que desarrollemos esta suma. Nos dice que aquí que nuestro límite inferior es 2 y nuestro límite superior es 4. Es decir, vamos a empezar en i igual con 2 y vamos a terminar con i igual con 4. Entonces, el primer término de esta suma sería a 2 b subíndice 2. Después, más el segundo término sería A3 más B3. Y el tercer y último término sería A4 y B4. Porque I es el índice de la suma y es el término que va a ir cambiando. ¿Desde dónde? Desde que I valga 2 hasta que I valga 4. Por eso empezamos con A2, B subíndice 2. Continuamos con A3, B subíndice 3. Y terminamos con A4, B subíndice 4. Porque nuestra suma comenzaba en 2 y terminaba en 4. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí, o no. Muy bien, bueno, vamos a hacer otro. Está muy sencillo, yo lo sé, no se preocupen. Usualmente así empezamos las clases, vamos poco a poco, empezando con ejercicios de una dificultad sencilla y después vamos aumentando el nivel de dificultad. No suelo empezar con los ejercicios más complicados, justamente para que nos vayamos adaptando poco a poco. Muy bien, entonces, bueno, ahora vamos a desarrollar esta otra suma. ¿Quién me quiere ayudar, por favor? Pueden levantar su mano. Y ya, entonces, ¿quién me quiere ayudar? Levante la mano, por favor. Adelante, adelante. Ajá, Julieta. Gracias. Entonces quedaría como... El primer término, ajá, sería... 1 sobre 2. Ajá. 1 sobre 2, ajá. ¿Sí? Más 2 sobre 3. No. Porque no, perdón, es K sobre cuadrada. 5. Ajá, Sí, sobre 5. Muy bien. Más 3 sobre 10. Sobre 10, muy bien. Y luego 4 sobre 17. Exacto, muy bien. ¿Todos están de acuerdo con su compañera Julieta? Sí. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a copiar otro ejercicio. Mientras ustedes siguen copiando. Muy bien. No, permítanme.
Listo. Ok. Vamos a hacer ahora este otro ejercicio. Permítanme un momento. Ya está. Entonces ahora, ¿quién quiere participar con este ejercicio? Adelante, Enrique. Gracias. ¿Quién sería el primer término de esa suma? Ok. Sería 1 sobre 4. Muy bien, sí. El segundo término. Sería, 1 sobre 4 más 1 sobre 9. Ajá, muy bien, sí. El tercer término sería 1 sobre 16. Ajá, muy bien. Y por último, Sería 1 sobre 25. 1 sobre 25. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. A continuar ahora y vamos a ver las propiedades de la suma. Entonces, la primera propiedad nos dice que si yo voy a sumar a un término constante una cantidad n de veces, entonces el resultado de esta suma será simplemente la constante por n. Por ejemplo, si mi constante es 3 y la voy a sumar desde aquí vale 1 hasta 5, pues como este término no contiene ahí, no va a modificarse, solamente va a sumarse 5 veces. Entonces, 3 más 3 más 3 más 3 más 3, pues sería se puede abreviar a través de una multiplicación que sería 5 por 3. Entonces, esto es lo que dice esta primera propiedad. Si mi término yésimo es constante, significa que nunca va a cambiar y que solamente se va a sumar por sí mismo una cantidad n de veces. Entonces, la suma será esa constante por el número de veces que se sumó entre sí. Esa es la primera propiedad. Entonces, la suma desde que igual a 1 hasta n de una constante es la constante por n. Muy bien. La segunda propiedad es que si yo en mi término yésimo tengo una constante, entonces esa constante puede salir de mi suma. Y entonces simplemente sumar los términos yésimos desde que igual a 1 hasta n y multiplicarlos por esa constante. Muy bien. La tercera propiedad es que si yo tengo una suma o resta de términos yésimos en una suma, lo puedo separar como suma o resta de la suma del primer término yésimo más o menos la suma del segundo término yésimo. Y bueno, la cuarta propiedad dice que si yo voy a sumar al término yésimo f de i desde que igual a 1 hasta n, puedo partir esa suma de términos en intervalos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que podría obtener esta suma como la suma desde que igual a 1 hasta un término j, donde j es un valor dentro del intervalo que va desde 1 hasta n, y después continuar con la suma o resta desde el término j más 1 hasta n. Yo no vuelvo a comenzar en j, porque si volviera a comenzar en j, entonces estaría sumando el mismo término 2 veces. Entonces, la primera parte iría desde igual a 1 hasta j y la segunda parte desde j más 1 hasta n. Entonces, yo podría haberlo partido en 3 subintervalos, desde igual a 1 hasta j, de j más 1 a k, de k más 1 hasta n. Entonces, una suma de n términos se puede partir en la suma parcial de una parte de esos términos más otra parte de esos términos y si quisiera más otra parte de esos términos. Estas son las 4 propiedades de la suma que vamos a estar utilizando. Entonces, tómense un momento para copiar la grabación. Suponga que la suma desde que igual a 1 hasta 100 del término AI es 60 y que la suma desde que igual a 1 hasta 100 del término BI es 11. Entonces, ¿cuánto valdrá esta suma? Entonces, vamos a resolverlo usando las propiedades que acabamos de anotar hace un momento. Entonces, les comparto el pizarrón. Ya está. Ya estamos de nuevo en el pizarrón, agregamos una hoja nueva y empezamos a resolver este ejercicio, pero antes lo hacemos más pequeño porque ocupa toda nuestra hoja. Listo, ya estamos. Ahora sí. Entonces, según las propiedades que revisamos, ¿qué harían ustedes? Ya nos están diciendo, Supongan que la suma del término AI desde 1 hasta 100 es 60. Y que la suma del término BI desde 1 hasta 100 es 11. Entonces, ¿cuánto vale la suma de estos tres términos?
Entonces, ¿qué propiedad aplicarían primero de las que acabamos de revisar? Ajá, Roberto, ¿sí? Podría ser la tercera, ¿no? Separarlos. Exacto, muy ¿Cómo? bien. Exacto, ¿cómo lo separarías? Sería como La suma, sigma, la suma ajá, desde que igual a eh, 1 hasta 100, ¿de quién? de 2 ahí, Ajá, muy bien. y eso más la suma de i igual a 1 hasta 100 Ajá, de 3bi, exacto, muy bien. y luego eso más la suma de i igual a 1 hasta 100 de 4. Exacto, muy bien. Muchas gracias, Roberto. Entonces, ahora, Jacqueline, ajá, ¿cómo continuarías, Jacqueline? Entonces, ahora, después de haber utilizado esta propiedad, vamos a sacar las constantes de la notación sigma. Entonces, ¿qué nos quedaría, Jacqueline, por favor? 2 sigma, Ajá, ajá, en donde iba de 1 a 100, exacto. Ajá, más después, ajá, 3 sigma, donde Ajá. iba de 1 a 100, ajá, bi, ajá. Y por último, el último término no sufre modificaciones. no, Muy bien. únicamente, bueno, como nos había dicho, era la multiplicación, ¿no? Que se hacía. Exacto, exacto, exacto. Entonces, bueno, esta expresión ya es dato, ya sabemos cuánto vale. Entonces nos quedaría 2 por, 60. exacto, muy bien, muchas gracias. Y aquí sería 3 por, ¿cuánto vale esta expresión? 11. 11, muy bien. Y la última expresión vale 400. 400. 4 por 100, exacto. La constante por el límite superior, muy bien. Entonces nos quedaría 120 más 33 más 400. Y entonces la suma sería 553. ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, tómense un momento para copiar la grabación. Bueno, entonces esto que vamos a ver a continuación no les va a resultar extraño. Ya lo habían visto por ahí, no para lo mismo, pero ya lo habían visto. Entonces, vamos a ver las fórmulas de algunas sumas especiales. Entonces, la primera dice que la suma desde que igual a 1 hasta n del término i va a ser igual al, como i es el índice de la suma y va a ir variando desde 1 hasta n, entonces estamos sumando al número 1 más el 2 más el 3 hasta el término n. Entonces, la suma de estos primeros n términos es equivalente a n por n más 1 sobre 2. Entonces, siempre que tengamos esta expresión, la suma desde que igual a 1 hasta n de i va a ser equivalente a n por n más 1 sobre 2. Después, la suma desde que igual a 1 hasta n de i cuadrada, entonces va a ser n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y por último, la suma desde que igual a 1 hasta n de i cúbica será esta misma expresión, pero elevada al cuadrado. Y si alguno de ustedes tuviese duda o pensara, es que no estoy seguro que lo que el profesor esté diciendo sea cierto. Entonces, ¿qué harían ustedes para verificar que efectivamente la suma de los primeros n términos es igual a esta expresión? O la suma de los primeros términos al cuadrado es esta expresión, o la suma de los primeros términos, cada uno de ellos al cubo, es esta expresión. Según la forma que tienen, y respecto a lo que revisaron en las asignaturas previas, ¿qué harían para verificar que es cierto? Profe. ¿Cómo que se parece? Ajá, ¿cómo a qué ¿Por se parece? inducción matemática? Exacto, se parece a una proposición, exacto, y la podríamos verificar usando inducción matemática. Entonces, si alguno tuviese duda y no está tan seguro de que esto es cierto, pues puede verificarlo usando inducción matemática. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Solamente les pediría que anoten estas expresiones porque las vamos a usar la próxima clase. Vamos a escribir expresiones que están en términos de i, las vamos a representar en términos de n. Entonces, tenemos que aprendernos estas tres expresiones. La suma de los primeros n términos es igual a n por n más 1 sobre 2. La suma de los primeros n términos, cada uno de ellos al cuadrado, es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y la suma de los primeros n términos, cada uno de ellos al cubo, es n por n más 1 sobre 2, todo eso al cuadrado. Y bueno, entonces hasta aquí